Bueno, lo primero de todo, ¿quién soy yo? Me conocen como Gigas o como TNT, aunque mi nombre real es Diego García Iglesias, y actualmente estoy trabajando en Incide. En concreto estoy en el equipo del Red Squadron, donde llevamos principalmente tareas de Red Team, Pentesting, etc. Y bueno, yo desempeño la tarea de analista de Red Team, también llevo el tema del Offensive Research y actualmente me estoy especializando en el desarrollo de exploits de fallos de lógica. Bueno, vamos a dar comienzo a la charla. Todo comienza con un post de un investigador ya conocido como Mr. Docs. Y este tipo descubrió 5 evasiones de Cortex, que es un EDR. ¿Así? Vale, gracias. Bueno, este investigador descubrió 5 evasiones diferentes de Cortex, que es un EDR, en concreto es el EDR de Palo Alto. Y bueno, pues había maneras de evadirlo incluso sin ser administrador. Y una de ellas, que es la que nos llamó la atención, era una que consistía en conseguir el hash de la contraseña de desinstalación del EDR generando un archivo de asistencia. Ahí podéis ver en el pantallazo, no se ve muy bien en la pantalla, pero bueno, tiene como un botón y en ese botón, si tú le das clic, te genera un fichero de asistencia. Este fichero de asistencia contiene múltiples archivos y entre ellos se encuentra el archivo que contiene el hash de la contraseña. Entonces, rompiendo el hash, podrías desinstalar el EDR sin ningún tipo de problema. Claro, esto nos llamó en especial la atención porque este fichero, concretamente, necesitas permisos administrativos para poder leerlo. Entonces, eso implica que el EDR está disponibilizándonos la lectura de un fichero de tal magnitud siendo nosotros un usuario no privilegiado. Y dijimos, oye, pues igual podemos encontrar alguna lectura de ficheros arbitraria. Y bueno, pues nos pusimos a buscar y las encontramos. Bueno, pues descubrimos concretamente 2 lecturas arbitrarias abusando la funcionalidad de la generación de archivos de asistencia. Y estas 2 lecturas de arbitraria suceden en las siguientes casuísticas. Cuando nosotros generamos el fichero de asistencia, el EDR busca en AppData nuestros perfiles de Firefox que busca en concreto 3 archivos que son addons.json, extensions.json y pluginreg.dat. Y a su vez también luego busca unos logs que genera la ventanita que sale al generar el archivo de asistencia. Este proceso genera unos ficheros de logs. Bueno, aquí podemos ver cómo en AppData yo tengo un perfil que se llama pawned.defaultRelease, como aparece en la ruta, y esta carpeta, que es el perfil, contiene los 3 ficheros. Yo cuando genero el archivo de asistencia, pues se copian los 3 al zip. Y lo mismo con el fichero de logs. Se encuentra en AppData, roaming, Cibera, y dentro está la carpeta logs, y esta carpeta de logs contiene los archivos. Voy a poneros ahora un vídeo, a ver si me deja esto. Vale, pues aquí tenemos una máquina virtual, vamos a abrir el Process Monitor y vamos a añadir los siguientes filtros. El primer filtro que vamos a añadir es para que Process Monitor solo capture los eventos del EDR, en concreto de sizeserver.exe, que es el proceso privilegiado que genera el fichero de asistencia. Luego la operación que vamos a añadir es create file, porque nos interesa únicamente capturar los eventos de interacción con ficheros, en concretamente su apertura. Y por último, vamos a añadir un filtro en el que la ruta de los ficheros a capturar sea únicamente los que se encuentran en AppData. Vale, pues añadimos los filtros. Y ahora, vale. Y ahí tenemos AppData, os muestro la existencia de estos también. Aquí está la carpeta de los perfiles de Mozilla, entramos al perfil que hemos creado y tenemos esos 3 ficheros. Y dentro de la carpeta de la ventana del EDR también tenemos el fichero de los logs. Vale, pues podemos poner esto ya en marcha. Vamos a generar el fichero de asistencia. Le damos ahí para que capture los eventos, el Process Monitor, y generamos. Y ahora vais a ver que van a aparecer una serie de entradas, ¿de acuerdo? Tarda un ratillo. Ahí están. Y bueno, ahora saldrá una ventana del Explorer en la ruta donde se encuentra el fichero de asistencia, pero de momento lo dejamos ahí aparcado. Bueno, pues ahora una cosa muy interesante es que si nosotros miramos los perfiles, estos se van a abrir desde sizeserver.exe, que corre como system. Y system es la cuenta más privilegiada del sistema, ¿de acuerdo?
Si vamos a la pestaña de Process, donde aparecen los detalles del proceso, podemos ver ahí que pone User NT Authority System. Así que corre como un proceso privilegiado. Y aquí en los detalles del evento, en ningún momento sale una entrada en la que aparezca impersonation y mi usuario no privilegiado. Es decir, que está leyendo ficheros que yo controlo sin impersonarme. Lo hace como system. Y bueno, pues esto puede dar mucho juego de cara a lecturas arbitrarias de ficheros, porque como vamos a ver ahora, vamos a intentar redirigir la lectura que realiza para que lea otro tipo de ficheros que sí que nos pueden dar acceso privilegiado a la máquina. Voy a saltar esta parte porque todos los ficheros tienen los mismos detalles en la lectura. A ver. Vale, y ahora aquí hay uno interesante, que es cuando genera el fichero de asistencia. Este último es la creación del zip. En este, como vais a ver ahora, sí que aparece el campo de impersonating, donde me impersona. Es decir, que aunque esté realizando esta escritura del fichero en AppData, aunque lo haga desde System, lo hace desde mi cuenta de usuario. Entonces esto no debería ser problemático de cara a vulnerabilidades y fallos del estilo. Bueno, aparece que se ejecuta como System, en persona, tal. Perfecto, pues vamos a ver ahora el contenido del fichero de asistencia. Lo extraemos. Y dentro tenemos, en la carpeta de Firefox, nuestro perfil con los tres ficheros, el addons.json, el extensions.json y el pluginres.dat. Si nosotros los arrastramos a Sublime Text para ver su contenido, pues veremos que están íntegros. Simplemente ponen en los tres un this is a test y ya está. No tiene nada más relevante. Y ahora cuando veamos el fichero de logs, veremos que también está íntegro. Ahí lo tenemos. Y ahí está. Nada, simplemente los logs que ha dejado la consola. Vale, pues ya podemos quitar esto. Continuamos. Vale, ¿cómo abusamos de este tipo de acciones? Pues lo primero que vamos a hacer es vamos a darle un repaso a los reparse points, que es una serie de funcionalidades que tiene el sistema de ficheros de Windows para extender la propia funcionalidad del sistema de ficheros. En concreto vamos a ver tres, que son los junction points, los symbolic links y los opportunistic logs. Y además vamos a darle un repaso a los object directories, que no nos interesa conocer cómo funcionan en profundidad, pero sí que existen y qué son, para poder utilizarlos en uno de los exploits que va a ser necesario. Y además, las herramientas que necesitamos son WinObject, que es una herramienta de sysinternals que permite explorar los object directories. Y luego también vamos a utilizar un kit de herramientas de James Forshaw, que es un desarrollador de exploits que se especializa en escaladas de privilegio mediante fallos de lógica. Y en ese kit de herramientas nos interesan solo tres, que es la de Create DOS Device Symlink, Create Mount Point y Setup Block. Vale, ¿y el objetivo cuál es? Porque claro, tenemos una lectura arbitraria, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que queremos es escalar privilegios y para ello vamos a leer la SAM, los hypes de la SAM, Security y System, para poder extraer los hashes NT de la cuenta de administrador. Pero claro, no son legibles así de normal, porque suelen estar, siempre están bloqueados. No los puedes leer aunque seas System. Entonces lo que vamos a hacer es acudir a las Volume Shadow Copies para leerlos desde ahí. Vale, empezamos con los Object Directories. Los Object Directories pues es como una especie de directorios, pero no pertenece al sistema de ficheros. Los Object Directories contienen una cosa que se llaman Named Objects, que estos especifican la existencia de, por ejemplo, drivers, dispositivos, otros file systems, etc. Y estos Object Directories nos interesan muchísimo porque dentro de estos podemos crear reparse points, por ejemplo, symlinks, que es precisamente lo que haremos más adelante. Luego los oplogs o los opportunistic logs. Esto es una serie de operaciones que podemos realizar sobre los ficheros de un sistema en los que un proceso bloqueante bloquea un archivo. Y cuando otro proceso totalmente diferente intenta abrir ese archivo para leerlo, modificarlo, borrarlo, lo que sea, este proceso será bloqueado, será pausado. Quedará en pausa hasta que el oplog se libere. ¿De acuerdo? Y esto, ¿para qué sirve? Bueno, pues generalmente se suele utilizar para evitar problemas de concurrencia, aunque nosotros lo vamos a utilizar para ganar una carrera de condición, en la que nosotros vamos a intentar acceder a un fichero antes de que acceda un proceso legítimo. Para ello os voy a poner un ejemplo y lo vais a entender perfectamente.
Vale, aquí tenemos tres consolas de comandos. En la consola de la izquierda tenemos un comando que lee primero el fichero atxt y luego el fichero btxt. Cada uno tiene un contenido, pone este es el fichero atxt y el btxt tiene este es el fichero btxt. Vale, pues en la esquina superior derecha tenemos una consola que ya tiene preparado el comando de setOplock. setOplock lo que hace es preparar un oplock en el fichero designado. El fichero designado es el primer parámetro. En este caso va a ser a.txt. Vale, pues ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Nuestro objetivo va a ser modificar el fichero b.txt antes de que el comando que tenemos a la izquierda vaya a leerlo. Y tiene que ser durante su ejecución. ¿Cómo lo hacemos? Pues sencillo. Como primero va a leer el a.txt, podemos colocarle el oplock al a.txt y hasta que no liberemos el oplock tendremos tiempo infinito para modificar el b.txt. Vale, acabo de ejecutar el comando y ahora cuando ejecuto el proceso que debe leer los dos ficheros, aparece ahí que el oplock se ha triggereado y hasta que no le demos enter no se va a liberar. Entonces ahora yo en la esquina inferior derecha puedo modificar el fichero btxt. Le voy a poner un pounded por poner algo. Y ahí está. Ahora libero el oplock y ahí está. Vale, pues ya tenemos los oplocks vistos. Vamos a chequear ahora los junction points. ¿Qué son los junction points? Pues un junction point es una carpeta que en realidad apunta a otra carpeta. Es decir, si yo tengo la carpeta, A y creo el junction point B que apunta a, cuando yo accedo a la carpeta B, en realidad no estoy accediendo a una carpeta B, estoy accediendo a la carpeta A. Es como un enlace simbólico. Tiene una limitación y es que solo funciona con carpetas, no sirve con archivos. Aquí tenemos un ejemplo de una lectura legítima de un fichero en la que un proceso intenta acceder a un fichero logs.txt y para ello pues recorre la ruta C, users, unprivileged, appdata, roaming, vulnerable, data. Cuando accede a la carpeta data, ve que el fichero logs.txt existe y lo lee. Nosotros lo que podemos hacer es que podemos redirigir la lectura del fichero para que en vez de leer el logs.txt de nuestro usuario, lea el del administrador. Podéis ver ahí que cambia la ruta. En este caso, convertimos a data en un junction point hacia el del administrador y ya está. Vamos a poner otro ejemplo. Vale, ahí tenemos para listar los directorios. Y vemos que existe nuestra carpeta de data y tenemos el fichero de logs.txt. Ahora vamos a comprobar que también exista en el directorio del administrador. Mostramos el contenido de ambos. Y vale, podemos ahí ver que en mis logs aparece, estos son los logs del user de García. En cambio, si yo pongo el del administrador, pues sale, estos son los logs del user administrador. Vale, pues ahora lo que tenemos que hacer es borrar el fichero. Borramos también la carpeta, porque es una carpeta, no un junction, es inservible todavía. Y ahora creamos el junction data y que apunte al data real del administrador. Vale, ya lo tenemos ahí. Si listamos el directorio, aparece ahí como que es un junction y que apunta donde hemos dicho que apunte. Y entonces, si ahora nosotros intentásemos leer nuestro propio fichero de logs, en realidad estaríamos leyendo los del usuario administrador. Simple. Vale, perfecto. Y para terminar, los symbolic links. Los symbolic links es precisamente lo mismo que los junction points. En este caso los utilizamos para hacer que un archivo redirija a otro archivo, porque los symbolic links no tienen esta limitación que sí que tienen los junction, pero tienen otra limitación que es muy putada, la verdad, porque no se pueden crear sin tener permisos administrativos, lo cual nos limita bastante a la hora de explotar una lectura arbitraria. Pero sí que se pueden crear en los object directories, en concreto en RPC control, en sessions X, donde X es el identificador numérico de tu sesión, base named objects, y también se pueden crear en sessions X, donde el ID app container named objects, SID y el SID de tu username. Pues dentro de estos tres object directories podemos crear los symbolic links.
Vamos a ver un último ejemplo de esto. Vale, tenemos aquí el fichero logs.txt y lo que vamos a hacer es eliminarlo y crear un symbolic link con el mismo nombre. Y este symbolic link lo que va a hacer es intentar apuntar al logs del administrador. Entonces utilizo la utilidad de create ntfs symlink, especifico la ruta donde se va a alojar el symlink y la ruta a donde tiene que apuntar, que es el logs.txt del administrador. Y nos va a dar un permiso denegado porque no somos administradores y carecemos de los privilegios necesarios para ello. En cambio, si yo ahora, por ejemplo, crease uno en rpc control, vais a ver que sí que nos deja. A ver, que tardo un poquillo yo escribiendo. Vamos a llamar al enlace simbólico example.txt, lo ejecutamos y vemos que se crea, created symlink. Y si nosotros ahora lo miramos en WinObject, veremos que dentro del directorio rpc control se ha creado el example.txt, ahí está. Y si vemos los detalles, podemos ver que el tipo es un symbolic link y el lugar a donde apunta, pues c users, administrator, appdata, roaming, vulnerable data, logs.txt. Vale. Vale, teniendo esto en cuenta, ¿cómo explotamos una lectura arbitraria de ficheros? Pues bueno, nosotros podemos redirigir carpetas, pero claro, si por ejemplo Cortex intenta leer el fichero addons.json, la SAM no se llama addons.json y no me sirve a la hora de realizar una lectura de la SAM. Y si tampoco puedo crear un symlink para que el addons.json apunte a la SAM, pues tampoco puedo. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que puedo hacer es combinar ambas técnicas. Aquí tenemos el mismo ejemplo de antes. El proceso privilegiado lee el fichero logs.txt almacenado en la carpeta de data. Si yo crease un enlace simbólico, no me va a dejar porque no tengo privilegios. Pero si yo lo que hago es eliminar la carpeta de data y creo un junction point con el mismo nombre que apunte a rpc control, y en rpc control creo un symbolic link que se llame logs.txt, que es el fichero que está tratando de leer, y hago que apunte a la SAM de la volume shadow copy, entonces sí que voy a poder realizar esta lectura arbitraria. Y bueno, pues qué mejor ejemplo que ver el primer exploit, que es precisamente así. La lectura arbitraria de Mozilla Firefox, o sea, de Cortex, la que realiza la lectura de los ficheros de Mozilla Firefox, se puede explotar de esta forma tal cual, o sea, de manera íntegra. La lectura que realiza es sizeserver.exe, trata de acceder a la carpeta del perfil, la de pwned.defaultrelease, y dentro de ella siempre trata de leer esos tres archivos. Si yo lo que hago es convierto la carpeta de pwned.defaultrelease en un junction que apunte hacia rpc control, y dentro de rpc control creo tres symbolic links con esos tres nombres que apunten a la SAM, a security y a system respectivamente, yo puedo explotar esta lectura arbitraria perfectamente para obtener los ficheros con los hashes de la cuenta del administrador. Entonces, vamos a ver el primer exploit. Aquí tenemos la carpeta con los tres ficheros. Los eliminamos. Y vamos a convertir esta carpeta en un junction point. Lo hacemos con la utilidad de createMountPoint. A ver que cargue. O sea, que haga cosas. Vale, ahí tenemos. El primer comando lo que hace es... Uy, espérate. Quieto, parado. Vale, el primer comando lo que hace es crea el junction point. Como podéis ver, también ha cambiado en el Explorer el icono. Ahora es como una especie de acceso directo y ahora está apuntando a rpc control. Luego, además, hemos creado los tres enlaces simbólicos. En concreto tenemos el addons.json, el plugin res.dat y el extensions.json apuntando como indicaba el diagrama. Y si ahora yo listo el directorio donde se encuentra pwned.defaultrelease en la cmd, me va a decir que pues, es un junction. A ver, ahí está. Vale. Si yo visualizo los enlaces simbólicos que yo he creado en el WinObject, pues ahí me salen extensions.json y aparece la ruta a la que apunta. Addons.json, que está arriba, pues igual, apunta a la SAM.
Ahí podéis ver la ruta. Y el plugin reg.dat, lo mismo. Apunta a security. Vale, pues ya tenemos el setup preparado para realizar la explotación. Generamos el archivo de asistencia, esperamos un ratito. Uy, perdonadme. Esperamos un rato. Y ahí se ha generado el zip. Lo descomprimimos. Y en la carpeta de Firefox ya tenemos disponibles tanto la SAM, la System y la Security. Abrimos con Notepad para demostrarlo y ahí lo tenéis. System root, System32, config, SAM. Y ahí aparecen los detalles de las cuentas administradores, operadores de no sé qué, tal. Los grupos, vaya. Pues este es el primer exploit. Y ahora vamos con uno un poquito más complicado, que es Orbital Sabotage. Este es el que abusa de los ficheros de logs para redirigir también la lectura arbitraria. Vale, este tiene un caso en particular y es que Cortex no lee este fichero siempre. Lo que hace más bien, o sea, no es como que siempre va a buscar ese fichero. Lo que hace es, entra a la carpeta de logs, enumera qué ficheros existen con la extensión de .log y luego todos esos ficheros que existan son los que va a intentar meter en el archivo de asistencia. Y los va a leer en orden alfabético, que casi se me escapa decirlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí tenemos el diagrama. SideServer entra a la carpeta de los logs, los enumera y luego los va añadiendo alfabéticamente en el zip. ¿Cuál es el problema de esto? Que si nosotros intentamos explotar de este tipo de lectura, al igual que hemos hecho con el exploit de los perfiles de Firefox, vamos a tener un problema, y es que no se pueden enumerar ficheros en un Object Directory, porque un Object Directory no es un directorio del sistema de ficheros, es un Object Directory, no funciona la misma función. Entonces, bueno, para demostraros que esto no serviría, os voy a poner un vídeo donde se ve perfectamente. Ahí tenemos la carpeta de los logs. Eliminamos el fichero para dejar la carpeta libre y convertimos la carpeta en un junction point hacia RPC control. Vale, ya lo tenemos listo, hemos ejecutado el comando. Si nosotros listamos el directorio, pues lo mismo. Sale que está apuntando a RPC control y ahora lo que hacemos es creamos tres enlaces simbólicos, uno que se llame sam.log, otro que se llame security.log y otro que se llame system.log y que apunten pues, a los hypes que tienen que apuntar, a la SAM, a security y a system. Si ahora nosotros intentamos generar el fichero de asistencia, vais a ver que va a salir vacío. Esperamos ahí un rato, o sea, va a salir vacía la carpeta de los logs. Aquí tenemos el explorador de archivos. Extraemos y la carpeta de console está vacía porque no ha podido enumerar los ficheros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues parece un poco complicado, pero luego en realidad es mucho más simple de lo que se muestra. Y es que lo que vamos a hacer es hacer que la carpeta de logs primero apunte a una carpeta real donde se almacenen unos ficheros. Y vamos a utilizar un oplog para que consiga cachear nombres de ficheros y que luego los busque en el Object Directory. Y esto lo vais a ver muy bien con un diagrama. La explotación se va a dividir en dos partes. Primero vamos a crear una carpeta que se llame trap. Y la podéis ver aquí. No sé si se ve el cursor. Sí que se ve. Vamos a crear esta carpeta. Y vamos a crear 4 ficheros. a.log, sam.log, security.log y system.log. SAM Security System, pues para los enlaces simbólicos. Y a.log lo vais a ver ahora. Luego vamos a crear el junction point de logs para que apunte a trap. ¿Y qué vamos a hacer además? Vamos a colocar un oplog en a.log, ¿vale? Entonces, cuando generemos el fichero de asistencia, lo que va a suceder es que sideserver.exe va a acceder a la carpeta de logs, que no es una carpeta, es un junction, es decir, va a acceder a la carpeta de trap, y ahí va a listar los 4 ficheros. A, SAM, Security y System. Entonces ya los tiene cacheados en memoria. Y ahora es cuando comienza la lectura. Cuando comienza la lectura, primero va a leer a.log, porque lo hace en orden alfabético. Pero como tenemos un oplog, la generación de este fichero de asistencia va a ser pausada hasta que nosotros liberamos el oplog. Es entonces cuando entra la segunda parte. En la segunda parte, lo que hacemos nosotros es
hacer que logs, o sea, el junction point de logs deje de apuntar a trap para que apunte a RPC control. Y una vez hayamos hecho ese cambio, liberamos el oplog. Cortex va a seguir con la lectura, como debe realizar, para leer sum.log, security.log y system.log. Ya no tiene que listar ningún fichero, así que ahora puede perfectamente acceder directamente a RPC control, que es el object directory, y leer pues, los 3 ficheros. Y os voy a poner un ejemplo, el último ejemplo, de hecho, para que veáis que funciona correctamente. Entonces, aquí tenemos el fichero, lo eliminamos y hacemos todo el setup. Lo primero, creamos la carpeta de trap. Dentro de la carpeta de trap alojamos los 4 ficheros. Podéis ver ahí que se ha creado perfectamente. Y ahora vamos a crear el junction point llamado logs, que apunta a trap. Vale, ya se ha creado el junction. Y si ahora, por ejemplo, listamos la carpeta de Saibera, podemos ver que logs se ha creado correctamente, o sea, el junction. Y si nosotros accedemos a logs, pues eso, aparecen los ficheros de trap. Vale. Ahora, lo que tenemos que hacer es crear los enlaces simbólicos, ya dejarlos preparados para no perder mucho tiempo con ello. Así que ahí están, sum.log apunta sum, security.log apunta security y system.log apunta system. Y el último paso, bueno, el penúltimo paso es preparar el oplog. Lo dejamos ya puesto en a.log y ahora es cuando generamos el fichero de asistencia. Mientras que se realice, o sea, cuando se empieza a generar el fichero de asistencia, en algún momento va a leer el a.log y nos va a salir el aviso en la consola inferior. Ahí está, oplog triggered. Presionar Enter para liberarlo. Perfectamente. O sea, perfecto. Pues ahora lo que tenemos que hacer es hacer que el junction point deje de apuntar a trap para que apunte a RPC control, que es lo que acabamos de hacer. Listamos para verificar esto el directorio, ahí aparece, logs apunta a RPC control, y ahora ya es cuando sí que podemos liberar el oplog. Y una vez liberado, esperamos un rato a que se nos genere el fichero de asistencia, lo tenemos ahí, extraemos y ahí están los 3 ficheros. Y si nosotros, por ejemplo, abrimos el de la SAM, pues ahí está. Al final me va a sobrar tiempo, pensaba que iba a tardar más. Vale, pues las conclusiones que hemos sacado de esto. Bueno, lo primero, una mención a Palo Alto. A la hora de descubrir estas vulnerabilidades, se las notificamos a ellos por correo electrónico y bueno, pues la primera fase del Responsible Disclosure fue el reporte, la segunda un tiempo de espera para la mitigación de estas vulnerabilidades, en el cual se dieron 90 días. La tercera fase fue otro tiempo de espera adicional, ya que todos los usuarios tienen que actualizar pues, su software para no tener este problema. Y la cuarta parte, el disclosure, que bueno, se publicó el advisory, ahí aparece, es una 5.5 media y las versiones afectadas aparecen ahí. Luego además podéis ver la primera parte del blog en el blog oficial de Red Squadron. Hemos publicado primero la primera parte donde hablamos de Orbital Trickster y hablamos un poco en detalle de cómo funcionan ese tipo de vulnerabilidades y dentro de poco publicaremos la segunda parte. Os recomiendo ir chequeando de vez en cuando si os interesa el blog porque cada mes intentaremos hacer una publicación y suelen estar bastante guays las ideas que tenemos ya preparadas. Y bueno, por último las conclusiones. Lo siento si he tardado un poco y un poco empalado. Bueno, pues así un poco a modo de resumen, hemos encontrado vulnerabilidades en Cortex, hemos visto cómo explotarlas mediante el uso de reparse points, hemos explicado cómo funcionan los 2 exploits y, bueno, pues esta última parte donde hemos visto la Responsible Disclosure y el blog. Y, bueno, creo que hablo desde el equipo de Incide cuando estamos muy agradecidos con Palo Alto Networks por lo bien que han gestionado el tema de la vulnerabilidad, el trato que hemos recibido, la transparencia que hemos tenido ante todo el proceso. Y bueno, pues eso. Si tenéis alguna pregunta, pensaba que iba a tardar más. Hola, 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 ahora sí, ahora me oís. ¿Tenéis alguna pregunta?
Sí, hay preguntas. Y además creo que hay alguna pregunta de Twitch, ¿vale? Ok, Recordamos que se están retransmitiendo en directo. Hola, súper interesante, la verdad, lo disfruté. Gracias. ¿Tenés idea cómo lo arreglaron? Sí, lo que hicieron fue realizar, o sea, añadieron la impersonación de los usuarios en esas lecturas y además han añadido como mitigación adicional que ahora los ficheros estos se generan con una contraseña. Los tips se generan con una contraseña de cifrado, entonces si no dispones de ella no puedes sacarlo. Okay. Lo que no he visto es cómo extraen la contraseña, pero ¿Cómo vamos la generan? que Sí. sí. Porque claro, se tiene que actualizar. Si en el panel de control de las instalaciones del EDR cambian la contraseña, el propio agente debería poder actualizarse para utilizar la nueva. Pero vamos, esa parte ya no la he mirado mucho. No, la impersonación es una buena solución. Sí, sí, sí. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Uy, aquí el foco no veo. Por allí creo que hay una. Tiki tiki. Hola Diego, enhorabuena. Qué ganas tenía de ver esto. Gracias. Ha sido muy rápido porque lo ha explicado muy bien. Para la gente que quizá no pueda entender el potencial de lo que era esta vulnerabilidad, imaginemos que soy un operador de ransomware que entra en una infraestructura y conozco esta vulnerabilidad. ¿Qué puedo hacer para explotarla o qué ideas se te ocurrirían de cómo podrían utilizarla? Pues al tratarse de un EDR, si entras en la infraestructura de una compañía que utiliza ese EDR en concreto, tú sabes que ya tienes una vía de escalada de privilegios en todos los sistemas. Entonces facilitaría mucho el establecer persistencias e incluso desinstalarlo, porque si eres administrador deberías de poder desinstalarlo. Bueno, otra cosa que también puedes hacer es que si, por ejemplo, se utilizan cuentas de plataformado, alguna cuenta de administrador local en todos los equipos que sirva para el plataformado de los equipos, pues si tú extraes el hash NT también puedes moverte libremente por toda la red, porque puedes hacer pas de hash. Y ese es el punto principal de lo que podría causar un agente de ransom. ¿Alguna pregunta más? Oli, así. En el centro de la sala. Y creo que tenemos 2 preguntas desde Internet. Lo primero, enhorabuena por la charla. Muchas gracias. Tengo una curiosidad que entiendo que más o menos tendrá mucha gente y es ¿cuánto tiempo más o menos has dedicado o se ha dedicado para explotar y descubrir esta vulnerabilidad? Porque, vamos, tal como has explicado, evidentemente es la concatenación de varias debilidades, digamos, y aunque las podías conocer de antemano, ¿cómo ha sido el proceso que te llevó cuánto tiempo más o menos te llevó a llegar a esto? Pues no sabría decirte porque ya no me acuerdo, fue hace mucho, pero ponle una semana o así, porque, o sea, cuando tú identificas una vulnerabilidad de estas, la explotación es rapidísima. Si conoces los pasos que tienes que seguir, suele ser muy rápida. A veces te puedes encontrar alguna variante que haga que te tengas que comer un poco más la cabeza, porque este tipo de exploits suelen necesitar un poco de creatividad cuando se complican, pero eso, una vez tienes identificada una, puedes tener el exploit hecho en un par de horas, pero el identificarla tardas más, entonces yo creo que tardé una semana o así en tener ambas, pero no te sabría decir a ciencia cierta, ¿eh? Me parece muy rápido. También contaba con ayuda ya, ¿eh? Del post de Mr. Docs. ¿Más preguntas? ¿No podías estar más lejos o cómo está eso? Vete a la carretera o algo a preguntar. Voy. Vale. ¿Tiramos de seguro de responsabilidad civil? Buenas. Una preguntilla y un poco tipo Inception. Si el dispositivo tiene el agente, ¿detectaría el comportamiento anómalo de la lectura del registro de la SAN y la HIVE con este exploit?
Sí, de hecho, o sea, no he entrado mucho en detalle en esto, pensaba que no daría tiempo, pero hay una regla en Cortex que creo que era bioc.junction-to-object-manager. Creo que era así la regla. Y esta regla consiste en que cuando tú creas un enlace simbólico dentro de... No, perdona, cuando tú creas un junction point hacia un object, que apunta hacia un object directory, esta regla salta en Cortex. De hecho, incluso te puede matar el proceso. Sí, si está en modo bloqueo o lo que sea, te lo frenaría. Eso es. Vale. Pero bueno, sí que es cierto que te mata el proceso, pero le da tiempo a crear el junction point. Así que te puedes hacer 2 ejecutables para terminar de concretar las 2 partes del exploit y ya está. Perfecto, gracias. Pero sí, sale en EDR. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? Mientras bajo. A ver, aprovechad que estoy aquí arriba, ¿eh? Abajo. Uy. Ay. Ay. Que me hostia. Uf. Esto para bajar los miguelitos. ¿Dónde estás? Ah, vale. Hombre, Luis, ¿vas a preguntar en todas las charlas? Así me gusta. Que participes. Pues muchas gracias por la charla. Y bueno, la pregunta que te hago es, yo creo que se me ha escapado algo. Y bueno, es simplemente saber qué diferencia hay entre la primera parte que has mostrado y la segunda parte, porque en la primera no ha hecho falta el Opportunity Lock y en la segunda sí que ha hecho falta. Así que no sé si se me ha escapado algo de por qué... Cuando tú creas un junction point que apunta hacia RPC Control, tú no puedes listar los contenidos de ese junction point como si fuese una carpeta, porque no es una carpeta, es un object directory. Entonces, si tú utilizas funciones de la WinAPI para listar directorios, te va a dar un error. Lo que tienes que hacer es que primero apunte a un directorio real para que le dé tiempo a listar los ficheros que tiene que listar, y cuando ya los haya listado, justo antes de que se empiece a poner a leerlos, tú tienes que hacer el cambiazo rápido a RPC Control. Entonces ya tiene cacheados los nombres de los ficheros. Vale. Y ya ahí no tiene ese problema del listado, ya los lee directamente de RPC Control. Entonces utilizas el oplock para ganar esa carrera de condición. Eso es una carrera de condición. Sí. ¿Y en la primera parte por qué no ha hecho falta usar el oplock? Porque en la primera parte Cortex lo que hace es siempre, en todos los perfiles de Firefox, busca esos 3 ficheros, no hace primero un listado de directorios. Asume que ya existen. Si no existen, pues no los podrá incluir en el fichero de existencia, y si existen, sí. Ah, vale. Muchas gracias, entonces. Nada, gracias a ti. ¿Alguna pregunta más? Venga, que sí, que os dejo preguntar, ¿eh? Aunque sea ahí arriba. Vale, pues vamos con las preguntas de Twitch. No sé si habrá algún troleo, ¿eh? O sea, esto es lo que... Me renta también. A ver, no voy a poner a la cámara ni de coña, o sea, no me jodas. A ver, el usuario F2RV pregunta, ¿es posible mapear una carpeta de red utilizando Junction Point? Sí, pero hasta donde creo tener entendido, necesitas tener permisos administrativos para que un Junction Point apunte a una carpeta de red. Uy, ¿cómo vas tú? Vale, vamos con otra pregunta. InFireTS pregunta, ¿PA tiene programa de BB? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿PA tiene programado? ¿Pulsos arrítmicos? Que si Palo Alto tiene algún bug bounty. Pues no lo sé. Nosotros simplemente reportamos las vulnerabilidades y ya, pero me suena que no tienen un programa de recompensas. Me suena, ¿eh? No, estoy hablando sin conocimiento. Vale. ¿Alguna más pregunta presencial? No. Pues un fuerte aplauso para él. Muchas gracias.